Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Su servidora Sara Medina Chávez agradezco el favor de su atención. En esta ocasión, quiero tratar un asunto que considero es de suma importancia por el tiempo y la situación que estamos enfrentando, y que la pandemia, por efecto de COVID, ha venido a remarcar las carencias de muchos países, incluyendo el nuestro, en materia de salud, siendo esta una asignatura pendiente del gobierno, ya que en la práctica aún se tiene mucho por hacer a fin de garantizar el pleno derecho a la protección de la salud física, emocional y social, salvaguardando con ello el más preciado bien de las personas, que es la vida. Conocemos que en los hospitales existe desabasto de medicamentos, que los servicios médicos, infraestructura y la cobertura en materia de salud es insuficiente para cubrir la necesidad de tantas personas que requieren de ello. Esto me lleva a pensar si debería garantizarse el derecho a la salud universal a costa de pagar más impuestos. Antes de dar respuesta a este planteamiento, debemos recordar que existen diferentes ordenamientos jurídicos, tanto internacionales como nacionales, que velan por la protección del derecho a la salud de las personas. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, numeral 1. En nuestro país, el 8 de mayo del 2020 fue publicado el decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 4 constitucional a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas, elevando como garantía constitucional la protección de aquellas personas que no cuentan con seguridad social mediante la atención integral y gratuita. Con lo anterior, se adiciona que se garantizará la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno de México y con ello la creación del Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, el cual entró en funciones el 1 de enero del 2020, supone que proporciona servicios de salud incluidas las consultas, revisiones, medicamento, análisis y estudios, cirugías, hospitalización y tratamientos. A pesar de lo ya mencionado, no se ha podido cubrir plenamente la cobertura de servicios de salud. Según el Consejo Nacional de Educación de Política y Desarrollo Social, la falta de acceso a la atención médica pasó de 16.7 en 2015 a 21.5 en 2020, lo cual denota ha ido a menos. Lo anterior me lleva a pensar que el presupuesto que designa el gobierno a este rubro de salud no alcanza para ser suficiente para cubrir con el sinfín de necesidades que se tienen ante el creciente número de población en nuestro país. Según datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el gasto público en salud equivale en México apenas el 2.5 del Producto Interno Bruto, el cual está muy por debajo del 6% deseable por esta organización. Si tomamos como referencia el indicador del PIB, encontramos que existen otras áreas a las cuales se les asigna un mayor porcentaje, por ejemplo, a combustibles y energía 4.1%, protección social 3.9%, educación 3.1%. Vean cómo las áreas más desprotegidas son educación y la salud, cuando a mi parecer deberían ser las más prioritarias. ¿Qué se debe hacer ante tal situación? ¿Debería garantizarse el derecho a la salud universal a costa de pagar más impuestos? Mi respuesta es no. En nuestro país el sistema impositivo nos cobra impuestos en diferentes niveles federal, estatal y municipal, y estamos hablando de impuestos como el IVA, sobre la renta, predial, entre otros, y los cuales, creo yo, son suficientes para que el gobierno los incorpore a la ley de ingresos y a su vez los destine a servicios, obras, áreas más prioritarias para el desarrollo nacional. Recordemos que la ley de ingresos se integra por diferentes recursos financieros como lo son impuestos, derechos, ingresos por venta de bienes y servicios, de organismos y empresas paraestatales, etc. Entonces, sí se tiene tela de dónde cortar. El detalle es que al momento en que se decide en qué se va a gastar esos ingresos, se debe y se tiene que inyectar dinero si en realidad se quiere mejorar los servicios de salud. Urge una redistribución equitativa en el presupuesto de egresos. Ahora bien, en cuanto a los impuestos, no se trata de que estos no sean o no suficientes. El detalle es que hay un problema muy grande que impacta en la reducción, me refiero a los delitos fiscales que afectan a la economía de un país y que ocasionan pérdidas en la recaudación fiscal, que en 2020 la evasión alcanzó 1.4 billones de pesos,
lo que equivale al 6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué se haría con ese dinero si se encauzara a los servicios de salud? Según el staff de Forbes, como resultado de una mayor fiscalización en el primer trimestre del 2021, registró un incremento del 10% en deudas recuperadas al fisco, según cifras del SAT. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que empresarios buscan no pagar impuestos, por lo que no va a permitir la defraudación fiscal, ya que eso es delincuencia y es la que más daña al erario, lo cual estoy completamente de acuerdo, ya que la obligación es general para todos los contribuyentes sin excepción alguna. En conclusión, si en realidad se pretende consolidar lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en materia de salud y con ello garantizar el derecho a la protección de la misma según nuestro artículo 4 constitucional, se va a requerir, aparte de buenas intenciones y suma de voluntades, una gran inversión de dinero, y no se trata de cobrar más impuestos, sino en base a una justa y equitativa redistribución del presupuesto de egresos y una estricta supervisión del destino de los recursos. Por su atención, muchas gracias.